Bien, yo quiero intentar enfocar para no coincidir, porque coincido tanto y en tantas cosas con los dos ponentes que me han precedido que no quiero aburrirles y decir, y yo también, sino me gustaría enfocarlo de otro punto de vista, porque creo que es quizá la pata que menos se ha tratado hoy, no porque seguramente no estemos de acuerdo, sino porque se ha enfocado pues, desde un punto de vista distinto cada una de las ponencias. A mí me gustaría empezar diciendo que el problema del Estado autonómico no es el Estado autonómico, son las personas, son los políticos y hay un problema en España que se llama nacionalismo y separatismo. Y esta es mi tesis, y esto es lo que les voy a intentar explicar. Porque esta misma Constitución, esta misma, a desarrollar y desarrollada durante 30 años, este mismo sistema autonómico, que puede tener discusiones económicas, de unidad de mercado, de funcionamiento, de duplicidades, que es cierto, las suscribo, las defiendo cada día y, por tanto, ustedes conocerán mi opinión sobre ello. Con un principio básico en un Estado descentralizado que se llama lealtad institucional y con principios básicos constitucionales defendidos desde el Gobierno de España, que son la unión, la libertad, la igualdad y la solidaridad, hoy no estaríamos aquí hablando de esto, seguramente. Sería un debate económico, sería un debate de duplicidades administrativas, sería un debate de eficiencia. Pero yo quiero abordar el debate también desde el problema político. Porque, como bien decía Enrique al final, aquí podemos debatir sobre las competencias, y esto es normal. En cualquier Estado descentralizado hay un debate normal, continuo, y la prueba es Alemania, que hace muy poquitos años pues, hizo una recentralización de competencias y cedió otras competencias a los Länders. Pero ese no es el problema. Es que en España hemos construido o hemos desarrollado un Frankenstein español, que es, como el monstruo, pues con buen corazón, pero que puede llegar a matar. Y España es un Frankenstein, hecho a base de pactos políticos coyunturales y no con una agenda de desarrollo autonómico o una agenda de desarrollo nacional. Y ese es el problema. No hemos hecho un desarrollo, yo creo que en la transición los que la hicieron pues superaron una etapa muy compleja, muy complicada, en la que no quiero entrar ahora, pero en aquel momento se pasó una etapa después de la dictadura, se hizo una transición, pero se dejó a desarrollar un capítulo, que es el capítulo de las autonomías. Y yo incluso digo, yo creo que lo que hoy tenemos no es un Estado autonómico. Hoy tenemos un reino de taifas. Hoy tenemos unos señores feudales que son representantes máximos del Estado, según la Constitución, en sus autonomías y trabajan cada día para desmontar el Estado. Por tanto, el problema es político. Es decir, yo creo que las naciones se deben desarrollar conforme a sus circunstancias sociológicas, nacionales, territoriales, y por tanto cada modelo se hace un poco tanto por la historia como por el presente de esas naciones y su futuro. Y yo creo que España quiso hacer un modelo en contraposición al centralismo de la dictadura, pero sin saber que quería ser de mayor. O algunos sí que lo sabían y no lo dijeron. Y utiliza las autonomías como trampolín para construirse su Estado al margen de España o contra España, porque yo soy de los que pienso que los únicos que les preocupa es ser españoles. O sea, yo creo que muchos nacionalistas no saben lo que quieren, solo saben una cosa, que no quieren ser españoles. Luego ya, si se arruinan, si salen de la Unión Europea, si tienen aranceles, si se van al garete, les da igual. Es decir, vale más la hispanofobia que la voluntad de ser un Estado. Esa es mi opinión, viviendo en Cataluña, ¿no? Por tanto, eso es un problema político. Y ese problema político, desde mi punto de vista, se soluciona con un trabajo diario, del Gobierno de España, de las instituciones españolas, para regar el jardín de la unión, de lo que nos une, de las libertades, de la igualdad y de la solidaridad. Si una nación no tiene en cuenta eso, cuando pasan 30 años y se les has dejado la educación, los medios de comunicación, las subvenciones, los instrumentos territoriales en manos de gente que abiertamente, además, porque tampoco te engañan. La Convergencia acaba de aprobar una ponencia en la que dice vamos a construir el Estado catalán. Pero claro, son los socios preferentes de este gobierno y del anterior y de todos los gobiernos que ha habido en España. Entonces, el problema que es de los nacionalistas o de los que somos constitucionalistas, o de los que son, porque algunos por lo menos lo defendemos abiertamente y no ponemos remedio. Por tanto, yo creo que aquí, luego contestaré concretamente a la pregunta, que como veis, pues algunas competencias sí que se tienen que recuperar, pero se tienen que recuperar porque hemos hecho un Estado sin abordar, o una nación sin abordar un problema básico, que es el nacionalismo y el separatismo. Y cuando tú no quieres abordar ese problema y desarrollas esto como si los que están de representante ordinario del Estado fueran leales al Estado, pues tienes un problema de miopía o de no querer ver la realidad o de comodidad. Si el máximo representante del Estado en Cataluña es Artur Mas y Artur Mas hace bandera y es beligerante con el cumplimiento de las sentencias judiciales en Cataluña,
¿Tenemos un problema político o es solo un problema de competencias? Un problema político, porque el señor que tiene que hacer cumplir las leyes en Cataluña y que es el gobierno que representa a la nación en Cataluña, porque esa es la idea del Estado autonómico, es el señor que trabaja cada día para desmontarte el Estado. Imagínense ustedes que tiene usted una sucursal, un mundo empresarial, y tiene un señor en la delegación de Cataluña que trabaja cada día para llevarse la cartera de clientes, para trabajar con la competencia, y te lo dice abiertamente. No, mi objetivo no es que usted venda y que esta empresa funcione. Mi objetivo es cargarme esta empresa. Pero es que además estoy trabajando con otros a ver si me apoyan para poder cargármela. Entonces dices, bueno, ¿cuánto tarda ese señor en la delegación sucursal de esa empresa? Un cuarto de hora tarda, o menos. Pero aquí no, aquí es el socio preferente del gobierno de España. Entonces tenemos un problema. Es un problema político, de firmeza. No, yo no soy partidario de aspavientos, yo no creo que haya falta, a veces hace siempre referencia a lo último, ¿no? Y habrá aquí el artículo 8 de la Constitución y el ejército podría entrar en Cataluña. Digo, mira, cuando hablo con algunas personas, digo, si vuestro problema principal es si podemos entrar con el ejército o no en Cataluña, no os habéis enterado de nada. No os habéis enterado de nada. Es decir, el problema es que yo quiero que mi representante en Cataluña o en el País Vasco o donde sea, cumpla las leyes, defienda los valores constitucionales y no haga una guerra cada día. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos primero es, ¿esos valores de unión, libertad, igualdad y solidaridad se han trabajado en España? ¿Han estado presentes en nuestra educación? ¿Han estado presentes en los gobiernos de España, en las instituciones, en los medios de comunicación públicos? No, no han estado presentes. Y no hay nadie que se sostenga, no hay nación que se sostenga constitucional sin defender esos valores. ¿Alguien se imagina que en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, estos valores que incluso están tan protegidos que no, en algunos de estos países los partidos que están en contra de estos valores son ilegales? Y aquí no es que sean legales, es que tienen la llave del gobierno de España, están presentes en el Congreso de los Diputados y están trabajando cada día abiertamente, a cara descubierta, para cargarse eso. Por tanto, que los nacionalistas estén presentes en el sistema democrático es, como mínimo, generoso. Pero que además no respeten las reglas de juego y sigan mandando, eso es intolerable. Y, por tanto, me parece a mí que el problema es político. Y el problema es que los partidos que creemos en estos valores deberíamos sumar fuerzas, deberíamos sentarnos, deberíamos hablar y pensar que esto, al margen de recuperar competencias o de modificar un artículo de la Constitución, tiene un debate político sobre un problema nacional. Y si no se quiere abordar ese problema nacional y se mira hacia otro lado, pues se pudre el problema y cada vez es más tarde. Y yo creo que el gobierno actual, el gobierno anterior, yo creo que ya sabemos todos lo que ha hecho, pero el gobierno actual tiene una oportunidad de oro, que es una mayoría absoluta, que es una lógica económica y europea que legitima absolutamente este discurso y tiene además, yo creo que el apoyo de mucha gente que incluso no vota al Partido Popular. O sea, no es aquello ya una cuestión de los míos, no, muchos españoles que hoy abordarían y estarían de acuerdo en que esto se abordara desde un pacto nacional para reformar, apuntalar, cerrar las grietas de esta nación. Me parece que esa es, por eso digo, es una solución previa y luego podemos cambiar la Constitución como queramos. De hecho, se ha visto, en una noche se cambia la Constitución, ¿no? Cuando te lo pide Europa, pues en una noche se llega a un acuerdo y se cierra una modificación constitucional. Por tanto, no hay excusas para decir que no se puede modificar la Constitución, porque los mismos que tienen que modificarla ya lo han hecho. Lo han hecho sobre lo urgente, sobre lo económico, pero es que esto es lo importante. Y poner siempre lo urgente sobre lo importante tiene un problema, que al final lo importante se pudre. Y yo creo que en España hoy, como decía don Ignacio, ya, y no esperando mucho, debemos abordar este debate. Por tanto, ese Frankenstein español tiene un sistema competencial que yo insisto, a mí me parece que no es solo ese problema, eso es consecuencia del problema político que tenemos y que no hemos querido abordar, que es integrar, como decías, intentar integrar, como decía antes Armando Miguel, a los nacionalistas dentro del sistema democrático y de la Constitución española. Bueno, pues si abiertamente te dice Artur Mas, Ibarretxes y compañía que el modelo autonómico está muerto y te hacen lo que dicen una transición nacional hacia la independencia, ¿eso no lo vamos a abordar? O sea, el debate español, con todos los respetos y todo lo importante que sea, ¿va a ser el IVA? Claro que hay que hablar del IVA, pero mientras se habla del IVA, se habla de lo importante también. Y se pacta con quien haga falta para que eso se reforme. Por tanto, yo no creo que sea solo un debate de ese tipo. De hecho, los países federales tienen competencias descentralizadas, tienen niveles de autonomía importantes, pero cuando el valor de la unión, de las libertades, de la igualdad y de la solidaridad interterritorial y entre personas están garantizados, no generan esos problemas.
Nadie se imagina un gobernador de Estados Unidos quemando la Constitución americana, ¿no? Bueno, pues aquí hemos tenido vicepresidentes autonómicos como Carod Rovira, que su partido se dedica al Día de la Constitución a quemar y enterrar constituciones. ¿Se imaginan ustedes eso en un estado como, no sé, en Virginia, en Nueva York? ¿Qué va? O un gobernador que diga que está contra la Constitución americana. Bueno, madre mía, porque han cultivado los valores constitucionales y han hecho una nación no construida en la identidad única, sino construida en los valores civiles. Y cualquier nación, y esto es teoría del derecho, pero es evidente, se sustenta en unos valores civiles. Y lo que aquí tiene a Luminosi son esos valores, porque no se han regado, no se han cuidado y ahora tenemos consecuencias. Había un debate estos días, que hablamos ayer cenando también y que se ha visto. En España cuesta mucho ver una bandera española en según qué actos, ¿no? O ves manifestaciones, otro día coincidía con Armando de Miguel en una tertulia, hablamos, ¿no?, de lo de los mineros, no hay ninguna bandera española. Entonces parece como que, ¿es que los mineros se han dado un golpe en la cabeza? No. O algunos sí, pero quiero decir que el problema es consecuencia de 30 años donde los símbolos nacionales, algunos han renunciado a ellos, incluso algunos han sido tan torpes o tan tontos de hacernos creer que eso era franquista. Oiga, no hay nada más contrario a una dictadura que los valores constitucionales civiles, y esos símbolos representan esos valores. O sea, justo lo contrario, democracia y libertad. Pero aquí algunos han renunciado a ellos y con la sombra alargada del franquismo y los complejos derivados, pues a los que hemos nacido incluso en democracia, nos han hecho creer que eso es de extrema derecha, franquista y no sé qué. Oiga, estos son valores civiles que no duda el señor Hollande cuando sale y gana las elecciones en ponerlo. ¿Alguien puede pensar el Partido Socialista francés renunciando a los valores de libertad, igualdad, solidaridad o a la bandera francesa? No. Hoy es el día 14 de julio, efectivamente. Y yo, para provocar un poquito, alguna vez he dicho, me gustaría ser francés para ver en el frontispicio de las escuelas pone libertad, igualdad y fraternidad y la bandera francesa en las escuelas públicas. ¿Que son de extrema derecha los niños que van a los profesores ahí? No, son una nación que tiene unos valores civiles consolidados, claros, y por tanto esas naciones tienen problemas, como ha dicho Enrique, pero los han solventado, los solventan regando el jardín de esos valores civiles. En definitiva, el Estado autonómico tiene que reformarse, el Estado autonómico tiene que racionalizarse. Esto que tenemos para mí no es un Estado autonómico, como yo lo entiendo, es un Estado, un reino de taifas, una fragmentación, un Estado fragmentado y no un Estado descentralizado, que no es lo mismo, y tiene que desarrollarse con el criterio básico y principal de servir a los ciudadanos y a la nación. O sea, no servir a las castas locales o a los pactos para que me presten no sé cuántos escaños, que es como se ha desarrollado este sistema. O sea, yo me pregunto, ¿esto es bueno para los ciudadanos o es malo? Y así desarrollo el Estado, sin dogmas. ¿Tiene sentido que las comunidades autónomas, como la mía, hayan pedido competencias en inmigración y estén haciendo la expedición de los permisos de inmigración para que les pidan el catalán como requisito de arraigo, como están haciendo? Para eso lo quieren, no lo quieren para otra cosa, quieren para que pases el visto bueno de la identidad catalana. Entonces, ¿qué sentido tiene? A lo mejor hay que desarrollar y decir, oiga, ¿no será lógico que la inmigración, a lo mejor vayamos a una inmigración regulada en Europa, y no solo en España, sino en Europa? Pues no, vamos al revés. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido que la descentralización es lo mejor. No, oiga, la descentralización es mejor para gestionar los pabellones deportivos, a lo mejor, o las carreteras comarcales, o determinadas cuestiones de la sanidad compartida con el Estado en algún pueblo, pero eso no tiene nada que ver con la unidad de mercado, con la inmigración, con la educación. Entonces yo creo que el debate tiene que ser no dogmático, sino cómo adaptamos el sistema competencial español a lo que queremos. Pero insisto, previamente un debate nacional y político. ¿Qué queremos y qué problemas tenemos? Y a partir de ahí desarrollamos. Le pongo un ejemplo muy claro de instrumentos que tenemos y no se usan. Lo ha citado antes don Ignacio. La inspección del Estado. La alta inspección del Estado solventaría algunos de los problemas que pasan hoy en Cataluña en la educación, pero no se utiliza. No se utiliza. Los libros de texto que dicen mentiras, literalmente, no se revisan. Si el ministro de Educación de turno no hace cumplir sus decretos de horarios lingüísticos, no hace cumplir los contenidos en esos libros ni los inspecciona, o hace la vista gorda, pues claro, ¿de quién es el problema? ¿Del que redacta los libros, del que se salta las normas o del que no lo hace cumplir? Yo empiezo a mirar al que no lo hace cumplir. Porque a mí, evidentemente, yo no espero nada de Artur Mas ni de Carod Rovira. Yo quien espero que me proteja mis derechos es al Gobierno de España. Y, por tanto, cuando el Gobierno de España no hace cumplir esas obligaciones porque tiene un acuerdo con el Gobierno de turno local, pues a quien desprotege es a los ciudadanos españoles en determinados territorios de España. Entonces, yo incluso iría más allá. Incluso con el actual sistema de competencias, incluso con el actual, con personas
que tenga los mínimos valores claros en el Gobierno de España y lealtad institucional en el Gobierno de algunas regiones o comunidades, tendríamos parte de eso solventado. Vaya, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si alguno de los que estamos aquí fuéramos el consejero de Educación de Cataluña, ¿ustedes creen que habría hoy un problema en Cataluña de que no se pueda estudiar en castellano? No. Ninguno. No, no solo cumpliríamos las sentencias, es que no hubiera habido sentencias. O sea, ya estaríamos aplicando la Constitución y lo que dice, incluso el Estatuto modificado por la sentencia. Pero hay unos señores que se niegan y son socios de gobierno de los que tienen que hacer cumplir. Por tanto, incluso con el sistema atrofiado que tenemos, con personas leales al Estado, con instituciones y partidos leales a los valores civiles de los que hablaba, hoy no tendríamos tantos problemas. ¿Sería revisable igualmente? Sí. Lo digo claro, sí es revisable y sí es mejor funcionamiento si revisamos algunas de esas competencias. Educación, para ser muy claro. Hombre, si no somos capaces de aplicar la alta inspección del Estado, claro, nos queda recuperar la competencia. Pero yo me pregunto, si los que no utilizan sus competencias van a ser los que van a cambiar y van a recuperar esa competencia, ¿van a tener la valentía de hacer un debate serio en el Congreso, pactar con el partido de la oposición principal y decir, vamos a recuperar educación? Mi opinión es que no, porque si no utilizas tu competencia, ¿cómo vas a ser tan valiente de pedir además recuperar la competencia que le corresponde a la comunidad autónoma? Entonces, por tanto, sin ser absolutamente dogmático, creo que depende mucho de las personas, de los partidos, de la Constitución de la propia nación, cómo se desarrolla un Estado. Por tanto, ni el unitarismo es bueno de por sí, ni el federalismo es bueno de por sí, ni el Estado esté fragmentado, desde luego, no es bueno para nada. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo se construye este país. Y el debate abierto que hace hoy DENAES aquí y que se está empezando a desarrollar en mucha parte de la opinión pública española es muy, muy necesario. Porque hasta ahora nos han vendido que solo se podía descentralizar. Y yo creo que hay que empezar a decir, bueno, se puede descentralizar, se puede centralizar, se puede cerrar las competencias, se puede suprimir el artículo 150.2, se puede hacer todo. Porque los soberanos somos todos los españoles y la nación reside en el pueblo y el pueblo en el Congreso de las Cortes. Por tanto, ahí es donde se debe desarrollar ese debate y no en si te amenaza no sé quién de no sé qué comunidad autónoma o si fulanito se enfada. Ahí en las Cortes es donde este debate se debe producir. Aparte de la Escuela de Verano de DENAES o la que haga Ciudadanos o lo que haga no sé quién. Allí es donde los partidos deben llevar este debate. Y lo que a mí me preocupa, déjenmelo decir, porque si no, no tiene mucho sentido, es que el presidente de España crea que este debate no toca. Es lo que a mí me preocupa. Diga que este debate está zanjado, las autonomías no están en cuestión. Oiga, está en cuestión el trabajo de la gente, están en cuestión las empresas que cierran, están en cuestión las ejecuciones hipotecarias y la gente que pierde su piso. ¿Cómo no va a estar en cuestión en este país todo? Desde que uno pierde su trabajo, su casa o no puede educar a sus hijos, claro que está en cuestión. Todo se puede cuestionar. ¿Qué es eso de, que es como lo de Pujol, això no toca? No, todo toca. Cuando un Estado está en descomposición y cuando tiene una situación económica inviable, ¿se puede hablar? No, se debe hablar de todo. Y por tanto a mí me parece muy sano este debate, pero tenemos que pasar a la acción. Y hay que llevarlo los que tienen competencia y sobre todo capacidad a las Cortes y los que estamos en comunidades autónomas o apoyando ese discurso, tener también el amparo del Gobierno de España y el amparo del resto de la nación. Porque si no, claro, entenderán ustedes que defender esto mismo, donde está el problema principal, que es en Cataluña, y lo que viene en el País Vasco y lo que vendrá, ya saben lo que nos puede pasar en el País Vasco y en Cataluña en los próximos 4 años es 2 frentes ultraseparatistas, un reto a la nación en toda regla, a una nación débil. Pues si no lo queremos ver y queremos pensar que el problema es el IVA, pues hablemos del IVA. Pero el problema que nos viene en España se llama Cataluña, nacionalismo de Cataluña y País Vasco y ultranacionalismo allí. Entonces, por tanto, nosotros defendemos que haya debate de competencias. En el de educación, creo, si no somos capaces de una cosa, difícilmente la otra, pero me parecería bien visto los resultados. El fracaso escolar es igual o mayor ahora que antes. O sea, la descentralización no ha provocado éxitos. Por tanto, claro que se puede debatir y se puede recuperar. Pero también insisto que, aunque lo recuperemos, lo ha dicho Enrique y acabo con esto, aunque recuperemos competencias, no nos pensemos que el problema solo es de competencias. Es un problema político, nacional y muy importante. Y, por tanto, el debate administrativo y de derecho administrativo es magnífico. Y a mí me encanta el derecho constitucional. Pero eso es una herramienta al servicio de unos ciudadanos y de una nación. Y no al revés, como habéis dicho en alguna de estas conferencias. Entonces, pensemos y repensemos qué hay que hacer primero. Si debatir sobre el artículo 150.2 o hay que sentarse en una mesa y decir qué queremos ser en el futuro. Y yo creo que hay que empezar las cosas por los cimientos y no por el tejado.